En la última semana de la guerra, miles de soldados alemanes fueron enviados a frentes que ya no existían. Unidades enteras quedaron reducidas a grupos dispersos que intentaban frenar un avance soviético que no se detenía. En cuestión de horas, posiciones consideradas esenciales fueron destruidas y líneas defensivas completas desaparecieron sin posibilidad de reorganización. Las órdenes que llegaban desde Berlín exigían mantener cada sector, aunque careciera de munición, refuerzos o mando. Los restos del ejército, el Volkssturm y personal administrativo fueron colocados en rutas de combate con la instrucción de resistir hasta el final. Mientras los soviéticos cerraban el cerco alrededor de la capital, los mandos alemanes presionaban para sostener puntos imposibles y castigaban cualquier retirada. ¿Cómo intentó Alemania mantener un frente que ya estaba perdido? ¿Por qué se ordenaron defensas que no podían sostenerse? ¿Qué ocurrió cuando el mando alemán dejó de funcionar? La última frontera, el colapso del frente oriental y el sentido de resistir en abril de 1945. El 16 de abril de 1945, 2,5 millones de soldados soviéticos lanzaron la ofensiva final contra Berlín desde posiciones sobre el río Oder. La artillería del Ejército Rojo, dispuesta a densidades de hasta 270 cañones por kilómetro, desató un bombardeo que iluminó el horizonte como un amanecer prematuro. Frente a esta avalancha de fuego y acero, Alemania reunió lo que quedaba de sus fuerzas militares. Unidades reducidas a fracciones de su fuerza nominal, milicianos improvisados del Volkssturm, adolescentes del Hitlerjugend y restos dispersos de divisiones que alguna vez dominaron Europa. La situación estratégica alemana en abril de 1945 carecía de cualquier posibilidad real de victoria. Los ejércitos aliados occidentales habían cruzado el Rin en marzo y avanzaban profundamente hacia el corazón de Alemania, capturando ciudades y destruyendo los restos del poder industrial alemán. Desde el este, las fuerzas soviéticas habían barrido Polonia en enero, tomando Varsovia y Cracovia antes de establecer cabezas de puente sobre el Oder, a menos de 70 kilómetros de Berlín. El frente sur se había colapsado tras la caída de Budapest en febrero, dejando Viena expuesta y cortando el acceso alemán a los campos petrolíferos rumanos que alguna vez alimentaron su maquinaria de guerra. Italia estaba perdida, los Balcanes ocupados y Noruega aislada sin esperanza de refuerzo o evacuación. El aparato militar alemán, que había conquistado la mayor parte de Europa continental en menos de 2 años, se había transformado en una colección fragmentada de formaciones desesperadas. Las divisiones existían principalmente sobre el papel. Unidades que nominalmente comprendían 15.000 hombres operaban con 3 o 4.000 efectivos reales. Los batallones combatían con fuerzas de compañía, las compañías con pelotones. El equipamiento reflejaba este colapso. Tanques sin combustible convertidos en fortificaciones estáticas, artillería sin munición suficiente para sostener bombardeos prolongados, vehículos abandonados en cunetas por falta de gasolina. La Luftwaffe, que alguna vez controló los cielos europeos, había sido reducida a intervenciones esporádicas, sus pilotos sin suficiente entrenamiento y sus aeródromos bajo bombardeo constante. La producción industrial alemana, a pesar de los esfuerzos heroicos del ministro de Armamentos Albert Speer, no podía sostener operaciones militares a gran escala. Los bombardeos estratégicos aliados habían devastado fábricas, refinerías y redes ferroviarias. Las plantas de combustible sintético operaban a fracciones de su capacidad, creando una escasez crítica que paralizaba la movilidad alemana. Sin combustible, los tanques permanecían inmóviles. Sin transporte, las municiones no llegaban al frente. Sin piezas de repuesto, el equipamiento se deterioraba hasta volverse inútil. El sistema logístico alemán, otrora modelo de eficiencia prusiana, se había desintegrado en improvisación caótica. Las pérdidas humanas alcanzaban proporciones catastróficas. Se estima que entre 300.000 y 400.000 soldados alemanes morían cada mes durante los últimos meses de la guerra. Estas cifras superaban cualquier capacidad de reemplazo. Los hombres en edad de combate ya habían sido movilizados.
obligando al régimen a reclutar adolescentes de 16 años y hombres mayores de 60. El Volkssturm, milicia nacional creada en octubre de 1944, incorporaba civiles con entrenamiento mínimo y armamento inadecuado. Estos ancianos y niños recibían rifles obsoletos, a veces sin munición suficiente, y el mortífero Panzerfaust, lanzacohetes antitanque desechable que requería coraje suicida para utilizarse efectivamente. La moral de las tropas regulares oscilaba entre la desesperación y el fanatismo según la unidad y su composición. Los soldados veteranos del Frente Oriental habían presenciado años de combate brutal y comprendían la futilidad de continuar. Muchos buscaban rendirse a las fuerzas occidentales, temiendo el trato que recibirían de los soviéticos tras las atrocidades alemanas cometidas en territorio soviético. Las unidades de las Waffen-SS, sin embargo, mantenían disciplina férrea y disposición a combatir hasta la aniquilación total. Ideológicamente comprometidos con el nazismo, estos hombres no contemplaban la rendición como opción viable, anticipando ejecución o encarcelamiento permanente si sobrevivían. El liderazgo militar alemán se dividía entre realistas que comprendían la inevitabilidad de la derrota y fanáticos que abrazaban la retórica de resistencia final. El alto mando del ejército había perdido autonomía operacional, con Hitler ejerciendo control microgerencial desde su búnker en Berlín. Las decisiones estratégicas provenían de un líder cada vez más desconectado de la realidad, rodeado de aduladores que reforzaban sus delirios o fanáticos que compartían su negación de lo evidente. Generales competentes que intentaban implementar retiradas tácticas para preservar fuerzas eran destituidos o arrestados, reemplazados por oficiales leales cuya principal calificación era obediencia inquebrantable. Esta disfunción en el mando se manifestaba en órdenes operacionalmente imposibles. Hitler ordenaba contraataques con divisiones que no existían, exigía defensas de posiciones insostenibles y prohibía retiradas incluso cuando el cerco era inminente. El caso del general Bogislaw von Bonin ejemplificaba estas dinámicas. Arrestado por la Gestapo en enero de 1945 por autorizar la retirada del grupo de ejércitos A desde Varsovia, fue encarcelado en campos de concentración hasta la liberación estadounidense en mayo. Su crimen había sido priorizar la supervivencia de sus tropas sobre órdenes suicidas de mantener posiciones indefendibles. La insistencia en defender cada metro de territorio tenía raíces en la cosmovisión de Hitler, que mezclaba darwinismo social con negación psicológica de la derrota. Para el Führer, la pérdida territorial representaba debilidad nacional que justificaba la destrucción de Alemania misma. Su decreto Nero de marzo de 1945 ordenaba la destrucción de toda infraestructura que pudiera beneficiar a los aliados: puentes, fábricas, plantas eléctricas, redes ferroviarias. Alemania, argumentaba, no merecía sobrevivir si no podía ganar. Speer, comprendiendo las implicaciones genocidas de este decreto, lo saboteó discretamente, preservando infraestructura esencial para la supervivencia de posguerra. El terror interno reforzaba la continuación de la lucha. Tras el intento de asesinato contra Hitler en julio de 1944, las purgas eliminaron miles de oficiales y funcionarios sospechosos de deslealtad. Los sobrevivientes aprendieron que cuestionar órdenes equivalía a traición punible con ejecución. Tribunales volantes de las SS patrullaban áreas de retaguardia, ahorcando a soldados acusados de deserción o derrotismo. Carteles colgaban de los cadáveres advirtiendo sobre el destino de cobardes. Esta violencia institucional mantenía cohesión mediante miedo, asegurando que incluso soldados desilusionados continuaran combatiendo para evitar ejecución sumaria. Las familias de los soldados también enfrentaban represalias. El sistema de responsabilidad colectiva nazi amenazaba a parientes de desertores con arrestos, confiscación de propiedades y deportación a campos de trabajo. Un soldado que considerara rendirse debía sopesar no solo su propia seguridad, sino el destino de sus seres queridos en territorio controlado por el régimen. Este cálculo brutal limitaba las deserciones masivas,
particularmente en el frente oriental, donde la retirada territorial alemana era gradual y las autoridades nazis mantenían control sobre áreas de retaguardia. La propaganda de Goebbels explotaba temores legítimos sobre las intenciones soviéticas. Las atrocidades alemanas en territorio soviético, masacres de civiles, hambrunas inducidas, campos de exterminio, habían creado sed de venganza comprensible entre tropas soviéticas. Testimonios de refugiados describían violaciones masivas, saqueos y ejecuciones arbitrarias en las primeras áreas alemanas ocupadas. La máquina propagandística nazi amplificaba estos relatos, argumentando que la rendición equivalía a genocidio diferido. Para poblaciones civiles alemanas orientales, esta narrativa tenía credibilidad suficiente para motivar evacuaciones masivas hacia el oeste, congestionando rutas vitales y complicando operaciones militares. La esperanza de división entre los aliados mantenía ilusiones de salvación política. Los líderes nazis observaban tensiones emergentes entre occidentales y soviéticos, anticipando ruptura de la coalición antialemana. La muerte de Roosevelt, el 12 de abril de 1945, generó optimismo temporal, recordando el milagro de la Casa de Brandeburgo, cuando la muerte de la emperatriz rusa salvó a Prusia de Federico el Grande de derrota segura en el siglo XVIII. Hitler y sus acólitos fantaseaban con escenarios donde británicos y estadounidenses reconocerían al comunismo soviético como amenaza mayor que el nazismo alemán, iniciando negociaciones separadas que preservarían algún vestigio del Reich. Estas esperanzas eran completamente ilusorias. Los aliados habían acordado en Casablanca en 1943 que solo aceptarían rendición incondicional alemana. En Yalta, en febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin ratificaron este principio y coordinaron zonas de ocupación. Ninguna evidencia sugería voluntad occidental de traicionar a la Unión Soviética por acomodar alguna forma de gobierno alemán continuado. La demanda de rendición incondicional, sin embargo, proporcionaba justificación propagandística para resistencia continuada. Si la derrota significaba ocupación total y desmantelamiento del Estado alemán, ¿qué se ganaba con rendición anticipada? El liderazgo militar profesional experimentaba estas tensiones con agudeza particular. Oficiales como el general Gotthard Heinrici, comandante del grupo de ejércitos Vístula desde marzo, reconocían la imposibilidad estratégica de victoria, pero mantenían compromiso con defensa ordenada. Heinrici, especialista en guerra defensiva, implementó tácticas racionales dentro de parámetros irracionales. Estableció defensas escalonadas en las alturas de Seelow, inundó planicies de Loder para complicar cruces soviéticos, posicionó fuerzas en pendientes inversas para minimizar efectividad de bombardeos preliminares. Estas medidas infligieron bajas significativas a los soviéticos, pero no podían alterar el resultado final. La defensa de Loder representaba el último esfuerzo coherente de la Wehrmacht por retrasar lo inevitable. Las fortificaciones alemanas aprovechaban terreno favorable, el río mismo como obstáculo acuático, las alturas de Seelow como posiciones elevadas con observación sobre aproximaciones soviéticas y el deshielo primaveral que convertía planicies en pantanos. Ingenieros militares trabajaron febrilmente durante febrero y marzo, construyendo trincheras, búnkeres, posiciones de artillería y campos minados. El resultado era una zona defensiva formidable por estándares de 1945, aunque insignificante comparada con las líneas fortificadas de años anteriores. Los defensores, sin embargo, carecían de profundidad operacional. Detrás de las posiciones de Loder yacía Berlín, a solo 60 kilómetros. No existían líneas defensivas intermedias preparadas, ningún terreno favorable adicional para retrasar el avance soviético. Una vez que la línea de Loder fuera penetrada, solo fragmentos urbanos y la propia capital ofrecerían resistencia. Esta realidad geográfica significaba que la batalla de Loder determinaría el destino de Berlín y, por extensión, del régimen nazi mismo. La población civil atrapada en esta zona de guerra experimentaba la violencia con intensidad única. Millones de refugiados alemanes huían hacia el oeste,
evacuando territorios orientales antes de la llegada soviética. Estas columnas interminables de civiles incluían familias completas con posesiones cargadas en carretas, ancianos incapaces de mantener el ritmo, niños separados de sus padres en el caos. Los caminos congestionados impedían movimientos militares, obligando a comandantes a priorizar entre necesidades tácticas y consideraciones humanitarias. Algunos oficiales facilitaban evacuaciones civiles, incluso a costa de comprometer posiciones defensivas. Otros las ignoraban completamente, tratando refugiados como obstáculos para operaciones militares. Las autoridades nazis mantuvieron funciones gubernamentales con persistencia sorprendente. Salarios seguían pagándose en abril de 1945, periódicos continuaban publicándose, cinemas permanecían abiertos en áreas no directamente amenazadas. Esta normalidad superficial coexistía con colapso subyacente, servicios públicos interrumpidos, racionamiento cada vez más estricto, ausencia de hombres en edad laboral movilizados para defensa. La burocracia alemana, legendaria por su eficiencia, funcionaba por inercia institucional incluso mientras el Estado que servía se desintegraba. En este contexto de destrucción inminente y negación persistente, las fuerzas alemanas se prepararon para defender la última barrera antes de Berlín. Sabían que la ofensiva soviética era cuestión de días, que la disparidad de fuerzas hacía la derrota inevitable, que cada día de resistencia cobraba miles de vidas sin alterar el resultado estratégico. Y sin embargo, por combinación de terror, fanatismo, disciplina, desesperación y fragmentos de esperanza irracional, permanecieron en sus posiciones esperando el asalto final. La última semana de la guerra en Europa estaba por comenzar, y con ella los intentos finales de Alemania por detener una marea que ninguna fuerza humana podía ya contener. A las puertas de la capital, los últimos corredores defensivos y el combate para frenar el avance soviético. La ofensiva soviética del 16 de abril comenzó con un bombardeo de artillería sin precedentes en la historia militar. Durante 30 minutos, casi 9.000 cañones descargaron millones de proyectiles sobre las posiciones alemanas a lo largo del Oder. El estruendo era audible a 100 kilómetros de distancia. Soldados alemanes en trincheras experimentaron terror primordial mientras la tierra temblaba y el aire se saturaba de fragmentos metálicos. Los sobrevivientes emergieron aturdidos, sangrando por los oídos, temporalmente ciegos por el polvo y el humo. Luego vinieron los tanques. El plan soviético dividía el asalto entre 3 frentes. El primer frente bielorruso del mariscal Georgy Zhukov atacaría directamente hacia Berlín desde cabezas de puente sobre el Oder, enfrentando las alturas de Seelow, donde Heinrici había concentrado sus mejores fuerzas. El primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev cruzaría el río Neisse al sur, rodeando Berlín por el flanco mientras cortaba el grupo de ejércitos centro. El segundo frente bielorruso del mariscal Konstantin Rokossovski atacaría hacia Pomerania, aislando unidades alemanas del norte y previniendo refuerzos hacia la capital. Era una operación de tenaza triple diseñada para envolver y aniquilar todas las fuerzas alemanas defendiendo Berlín. Heinrici había anticipado correctamente el eje principal del ataque soviético. Las alturas de Seelow, elevaciones modestas de aproximadamente 40 metros sobre la planicie circundante, ofrecían el último terreno defensivo favorable antes de Berlín. Allí concentró su artillería, posicionó unidades de reserva y estableció líneas de trincheras escalonadas. Su táctica consistía en mantener solo fuerzas de detección en la línea frontal del Oder, retirándolas antes del bombardeo preliminar soviético para preservar la fuerza combatiente principal en las alturas mismas. Esta estrategia reduciría el impacto del fuego de preparación enemigo mientras maximizaba el daño infligido cuando las columnas soviéticas ascendieran las pendientes bajo observación directa. La ejecución inicial de este plan funcionó parcialmente. Los bombardeos soviéticos devastaron posiciones alemanas adelantadas, pero encontraron menos defensores de los anticipados. Sin embargo, cuando las formaciones blindadas soviéticas comenzaron a cruzar la planicie pantanosa del Oder,
La artillería alemana desde las alturas las recibió con fuego concentrado. Los tanques soviéticos se atascaban en terreno saturado, convirtiéndose en blancos estacionarios. Equipos alemanes con Panzerfaust emergían de posiciones ocultas, destruían vehículos a corta distancia y desaparecían antes de que la infantería soviética pudiera responder. Las bajas soviéticas aumentaban dramáticamente. Zhukov, frustrado por el progreso lento, cometió un error táctico significativo. Impaciente por cumplir la fecha límite de Stalin para capturar Berlín antes que los occidentales, ordenó el uso prematuro de reflectores antiaéreos para iluminar el campo de batalla nocturno y permitir avances continuos. Esta innovación táctica, efectiva en operaciones anteriores, falló en Seelow. Los reflectores iluminaron también el humo y polvo suspendidos en el aire, creando resplandor difuso que cegaba a las propias tropas soviéticas mientras permitía a defensores alemanes identificar siluetas de atacantes. El avance se ralentizó aún más. Para el 18 de abril, tras 2 días de combate feroz, los soviéticos finalmente penetraron las alturas de Seelow mediante fuerza bruta. La superioridad numérica absoluta eventualmente superó la ventaja defensiva alemana. Tanques soviéticos ascendieron las pendientes sobre cadáveres de camaradas caídos. Infantería soviética asaltó trincheras en combate cuerpo a cuerpo y la artillería soviética simplemente pulverizó posiciones fortificadas con volumen de fuego que ninguna estructura podía resistir. Las unidades alemanas, agotadas de munición y abrumadas por números superiores, comenzaron a retirarse hacia Berlín en desorden creciente. Al sur, Konev avanzaba más rápidamente. Tras cruzar el Neisse el 16 de abril, sus fuerzas blindadas explotaron brechas en defensas alemanas más débiles y se precipitaron hacia el oeste. Para el 19 de abril, tanques de Konev habían penetrado 80 kilómetros en territorio alemán, cortando comunicaciones entre Berlín y el grupo de ejércitos centro. Esta maniobra creó crisis estratégica para los alemanes. Ahora enfrentaban cerco desde norte, este y sur simultáneamente. Las rutas de escape hacia el oeste se estrechaban cada hora. El 9º Ejército alemán, defendiendo al sur de Berlín bajo el general Theodor Busse, quedó atrapado en esta tenaza. Hitler ordenó al 9º Ejército mantener posiciones y contraatacar hacia el norte para cerrar la brecha con las fuerzas en retirada desde Seelow. Esta orden ignoraba realidades operacionales básicas. El 9º Ejército carecía de combustible para movimientos mayores, enfrentaba presión soviética desde múltiples direcciones y se comunicaba esporádicamente con el mando superior debido a redes telefónicas destruidas. Ejecutar un contraataque coordinado en estas condiciones era fantástico. Busse intentó obedecer mientras retiraba discretamente sus fuerzas hacia posiciones más defendibles. Esta ambigüedad operacional, obedecer nominalmente mientras actuaba según criterio profesional, caracterizaba el comportamiento de comandantes alemanes competentes durante las últimas semanas. Arriesgaban cortes marciales por insubordinación, pero consideraban que preservar fuerzas para defensa realista servía mejor al país que el sacrificio inútil exigido desde el búnker de Hitler. Algunos, como Heinrici, serían eventualmente destituidos por tales decisiones pragmáticas. En los suburbios orientales de Berlín, unidades fragmentarias intentaban establecer defensas improvisadas. El Volkssturm recibió la tarea de fortificar calles y edificios con conocimiento militar mínimo. Estos hombres mayores cavaban trincheras en parques, apilaban muebles como barricadas en intersecciones y recibían instrucciones vagas sobre cómo utilizar Panzerfausts contra tanques. La mayoría nunca había disparado un arma antes de recibir rifles obsoletos de la Primera Guerra Mundial. Su efectividad militar era casi nula, pero su presencia proporcionaba ilusión de defensa organizada. Las juventudes del Hitlerjugend mostraban una peligrosa combinación de fanatismo ideológico e inexperiencia táctica. Adoctrinados durante años en culto a Hitler y mitología de resistencia heroica, estos adolescentes abrazaban misiones suicidas con entusiasmo aterrador. Equipados con Panzerfausts, se escondían en escombros esperando tanques soviéticos, emergían a distancias casi suicidas para disparar
y frecuentemente morían en el contraataque inmediato. Algunos destruyeron vehículos soviéticos efectivamente. La mayoría simplemente murieron sin lograr impacto táctico significativo. Sus muertes no alteraron el curso de la batalla, pero cumplieron fantasías propagandísticas de Goebbels sobre sacrificio juvenil por la patria. Las unidades profesionales de la Wehrmacht y Waffen-SS establecían defensas más competentes en posiciones clave. Cruzaban calles con armas automáticas desde edificios fortificados, minaban puentes sobre canales que atravesaban Berlín y preparaban posiciones de artillería en plazas amplias. Estas fuerzas veteranas comprendían tácticas de combate urbano y podían infligir bajas significativas a atacantes que avanzaban por calles estrechas bajo observación constante. Sin embargo, carecían de profundidad para defensa sostenida. Una vez que los soviéticos penetraran una línea defensiva, pocas reservas existían para contraatacar o establecer nuevas posiciones. La población civil atrapada en Berlín experimentaba terror creciente mientras el frente se aproximaba. Los bombardeos aéreos aliados habían devastado la ciudad durante años, pero la artillería soviética desde el este representaba amenaza más inmediata y visceral. Familias se refugiaban en sótanos y estaciones de metro convertidas en búnkers improvisados. El agua corriente fallaba en muchos distritos, forzando civiles a arriesgar vidas recolectando agua de fuentes públicas bajo fuego de artillería. Alimentos escaseaban dramáticamente. El racionamiento oficial colapsó, reemplazado por saqueo de almacenes abandonados y comercio negro de productos básicos. Las autoridades nazis intentaron mantener el orden mediante combinación de propaganda, servicios reducidos y terror selectivo. Goebbels, como Gauleiter de Berlín, emitía proclamas sobre defensa hasta la muerte y victoria final milagrosa. Simultáneamente, equipos de las SS patrullaban las calles colgando a hombres acusados de derrotismo o deserción. Carteles en los cadáveres advertían sobre la traición. Esta violencia ejemplar mantenía apariencia de control incluso mientras el sistema administrativo se desintegraba. Funcionarios del partido permanecían en oficinas, emitiendo órdenes que nadie ejecutaba, manteniendo rutinas burocráticas mientras explosiones sacudían edificios cercanos. Para el 25 de abril, fuerzas soviéticas habían cercado completamente Berlín. Las columnas de Zhukov desde el este se unieron con las de Konev desde el sur en las afueras occidentales. El mismo día, patrullas soviéticas y estadounidenses se encontraron en Torgau sobre el río Elba, cortando Alemania en dos. El 9º Ejército quedó atrapado en un bolsillo al sureste de Berlín, rodeado y sin posibilidad de escape. Hitler, desde su búnker bajo la Cancillería del Reich, ordenó al 9º Ejército romper el cerco y rescatar Berlín. Esta orden no tenía relación con capacidades reales. El 9º Ejército luchaba por sobrevivir. No podía rescatar nada. Los intentos de contraataque alemán durante estos días oscilaban entre inefectivos y puramente imaginarios. Hitler ordenó al Obergruppenführer Felix Steiner lanzar ofensiva con el grupo de ejércitos Steiner para romper el cerco soviético desde el norte. El grupo de ejércitos Steiner existía principalmente en mapas del búnker. Sus unidades nominales estaban dispersas, bajo efectivos o simplemente inexistentes. Steiner, reconociendo la futilidad, no ejecutó la orden. Cuando Hitler descubrió esta desobediencia el 22 de abril, sufrió un colapso emocional visible, admitiendo finalmente que la guerra estaba perdida antes de retrearse a delirios sobre la traición universal. La defensa de Berlín se fragmentó en bolsillos aislados sin coordinación efectiva. Diferentes sectores combatían bajo comandantes distintos, con comunicaciones interrumpidas y objetivos contradictorios. Algunas unidades intentaban romper hacia el oeste para rendirse a fuerzas occidentales. Otras defendían posiciones específicas por orgullo militar o temor a represalias. Las SS y fanáticos del partido continuaban resistencia urbana casa por casa. El resultado era caos operacional,
donde combates intensos alternaban con rendiciones masivas según circunstancias locales y composición de unidades. Los últimos corredores defensivos antes de Berlín habían colapsado en menos de 10 días. Las alturas de Seelow, promocionadas como barrera impenetrable, retrasaron a los soviéticos apenas 3 días. Las defensas suburbanas improvisadas se evaporaron ante presión sistemática. El cerco de Berlín quedó completado para el 25 de abril, convirtiendo la capital en campo de batalla final. Lo que quedaba de la Wehrmacht alrededor de Berlín ahora luchaba no por victoria ni siquiera por retrasar derrota, sino por supervivencia individual en contexto de colapso total del Estado alemán. Directivas sin retorno, órdenes finales, disciplina forzada y violencia interna en un Estado en ruinas. El 22 de abril de 1945, Adolf Hitler experimentó lo que testigos describieron como su colapso emocional más severo de la guerra. En la conferencia diaria del búnker, al descubrir que el contraataque del Obergruppenführer Steiner no había ocurrido y que el 9º Ejército permanecía atrapado sin posibilidad de rescatar Berlín, Hitler lanzó una diatriba de casi 1 hora. Acusó a sus generales de traición, incompetencia y cobardía. Declaró que la guerra estaba perdida, que el pueblo alemán había fallado su prueba histórica, que todo estaba terminado. Luego, anunció su intención de permanecer en Berlín y suicidarse cuando los soviéticos llegaran a la Cancillería. Sus colaboradores intentaron persuadirlo de evacuar hacia el sur, hacia Bavaria, donde supuestamente se organizaba una resistencia final alpina. Hitler rechazó estas súplicas. Desde ese momento, las directivas emanadas del búnker asumieron carácter cada vez más desconectado de cualquier realidad operacional. Las órdenes militares de los últimos días reflejaban esta desintegración del razonamiento estratégico. Hitler continuaba moviendo divisiones inexistentes sobre mapas del búnker, ordenando contraataques con ejércitos que habían dejado de existir como formaciones coherentes, exigiendo defensas de ciudades ya capturadas. Sus ayudantes militares enfrentaban un dilema imposible: comunicar órdenes que sabían irrealizables o admitir ante Hitler que las unidades mencionadas estaban destruidas, rodeadas o disueltas. La mayoría optaba por transmitir las órdenes sabiendo que serían ignoradas o mal ejecutadas, manteniendo la ficción de cadena de mando funcional. Martin Bormann, secretario privado de Hitler y jefe de la Cancillería del partido, asumió rol crecientemente dominante en administrar lo que quedaba del Estado nazi. Mientras las estructuras gubernamentales tradicionales colapsaban, Bormann canalizaba el poder del partido para mantener control sobre territorio alemán todavía no ocupado. Emitió directivas ordenando a los Gauleiters regionales, funcionarios del partido responsables de distritos administrativos, implementar defensa total mediante movilización de todos los recursos civiles y militares. Estas órdenes incluían instrucciones específicas sobre ejecuciones sumarias de desertores, acaparadores, derrotistas y cualquier civil que mostrara banderas blancas o intentara negociar rendiciones locales. Los Gauleiters, figuras que combinaban autoridad administrativa con fanatismo ideológico, respondieron con considerable variación. Algunos, como Karl Hanke en Breslau, implementaron regímenes de terror absoluto, ejecutando soldados que sugerían retirada y civiles que hablaban de rendición. Hanke mantuvo Breslau bajo sitio soviético hasta el 6 de mayo, días después de la rendición general alemana, mediante amenazas de muerte colectiva contra la población si intentaban capitular. Otros Gauleiters, reconociendo la futilidad, evacuaron discretamente o simplemente desaparecieron, dejando a comunidades locales negociar rendiciones con fuerzas aliadas que avanzaban. La violencia interna del régimen contra su propia población alcanzó intensidad grotesca durante estas semanas finales. Las SS establecieron tribunales volantes que patrullaban áreas de retaguardia buscando evidencia de deserción. Un soldado encontrado sin documentación adecuada, separado de su unidad o moviéndose hacia el oeste, podía ser ejecutado inmediatamente. Los cuerpos se dejaban colgando de árboles o postes de luz,
con carteles identificando sus supuestos crímenes: cobarde, desertor, traidor. Estas ejecuciones públicas servían doble propósito: castigar transgresiones individuales y advertir a otros sobre consecuencias de desobediencia. Las brigadas de ejecución no discriminaban por rango. Oficiales acusados de retiradas no autorizadas, incluso retiradas tácticas sensatas para preservar fuerzas, enfrentaban juicios sumarios y ejecución. El general Rudolf Hoffmann, comandante de la Tercera División Panzer, fue ejecutado el 25 de abril por ordenar retiradas sin autorización explícita de Hitler. Su unidad enfrentaba aniquilación por fuerzas soviéticas superiores. Hoffmann eligió salvar a sus hombres retirándose a posiciones defendibles. Fue acusado de cobardía y ahorcado por equipos de las SS. Casos similares ocurrieron a lo largo del frente oriental durante abril, creando clima donde comandantes competentes debían elegir entre efectividad militar y supervivencia personal. El Volkssturm operaba bajo condiciones particularmente brutales de coerción. Estos civiles movilizados, muchos ancianos o muy jóvenes, recibían órdenes de defender posiciones contra fuerzas blindadas soviéticas con entrenamiento mínimo y armas inadecuadas. Abandonar posiciones asignadas equivalía a deserción punible con muerte. Familias de supuestos desertores enfrentaban represalias, arrestos, confiscación de raciones alimentarias, deportación a campos de trabajo. Este sistema de responsabilidad colectiva aseguraba que incluso hombres sin compromiso ideológico con el nazismo permanecieran en posiciones desesperadas por temor a consecuencias para seres queridos. Joseph Goebbels, desde su posición como Gauleiter de Berlín y ministro de propaganda, orquestó una narrativa de resistencia heroica hasta el fin. Sus proclamas radiofónicas prometían victoria milagrosa mediante introducción de armas secretas, ruptura de la coalición aliada o intervención divina que castigaría a enemigos de Alemania. Simultáneamente, Goebbels supervisaba la transformación de Berlín en fortaleza urbana. Ordenó construcción de barricadas en intersecciones principales, fortificación de edificios gubernamentales y distribución de Panzerfausts a civiles con instrucciones básicas de uso. Estas medidas proporcionaban apariencia de preparación militar mientras servían principalmente propósitos propagandísticos. Fotografías de ancianos y niños defendiendo la capital alimentaban mitología de resistencia popular total. La población civil navegaba estas presiones con estrategias de supervivencia variadas. Muchos obedecían órdenes externamente mientras buscaban oportunidades de escapar combate. Familias refugiadas en sótanos esperaban paso del frente, apostando que sobrevivir batalla les daría oportunidad de rendirse a fuerzas ocupantes. Otros, particularmente en áreas rurales, escondían hombres en edad militar para protegerlos del reclutamiento del Volkssturm. Algunos civiles ayudaban activamente a desertores alemanes proporcionando ropa civil, documentos falsificados o refugio temporal. Estos actos de resistencia pasiva arriesgaban ejecución si eran descubiertos. Las ejecuciones de desertores aumentaron dramáticamente durante abril. Se estima que entre 10.000 y 15.000 soldados alemanes fueron ejecutados por sus propios compatriotas durante los últimos meses de la guerra, con concentración particular en abril y principios de mayo. Estas cifras no incluyen muertes extrajudiciales, soldados simplemente asesinados por equipos de las SS sin procedimientos formales. La escala de esta violencia interna superaba las purgas tras el intento de asesinato de julio de 1944, reflejando desesperación del régimen por mantener control sobre población cada vez más desilusionada. El contraste entre órdenes oficiales y realidad operacional creaba situaciones absurdas y trágicas. El grupo de ejércitos Vístula recibió instrucciones de Hitler el 26 de abril de reagruparse y lanzar contraataque hacia Berlín desde el norte. Esta orden ignoraba que el grupo de ejércitos Vístula había cesado de existir como formación coherente. Sus componentes estaban dispersos, rodeados o en retirada desorganizada. El general Heinrici, todavía nominalmente al mando,
intentó explicar estas realidades al alto mando. Fue relevado de su puesto el 28 de abril por derrotismo y reemplazado por el general Kurt Student, quien nunca llegó a asumir control efectivo, dado el colapso total de comunicaciones. La cadena de mando militar alemana se fragmentó durante esta última semana. Unidades operaban autónomamente, sin contacto con superiores, tomando decisiones basadas en circunstancias locales. Algunos comandantes intentaban romper cercos para moverse hacia el oeste y rendirse a fuerzas estadounidenses o británicas, consideradas menos vengativas que los soviéticos. Otros defendían posiciones por inercia profesional, ejecutando órdenes recibidas días antes, incluso cuando esas órdenes ya no tenían relevancia táctica. Las SS y fanáticos del partido continuaban resistencias sin consideraciones operacionales, combatiendo por ideología pura mientras todo sistema de apoyo logístico colapsaba. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, intentó negociaciones secretas de rendición con occidentales a través del conde Folke Bernadotte de la Cruz Roja Sueca. Himmler propuso capitulación ante británicos y estadounidenses mientras continuaba combatiendo soviéticos, fantaseando con alianza antisoviética post-nazi. Estas negociaciones, cuando Hitler las descubrió el 28 de abril, provocaron furia final. Hitler ordenó el arresto de Himmler por traición, orden imposible de ejecutar, dado que Himmler controlaba el aparato de seguridad. Esta traición de su más leal colaborador confirmó a Hitler que todos lo habían abandonado, reforzando su determinación de suicidarse en Berlín. Las órdenes finales emanadas del búnker combinaban instrucciones operacionalmente imposibles con medidas punitivas contra supuestos traidores. Hitler dictó testamento político culpando a judíos internacionales de la guerra y a generales alemanes de la derrota. Expulsó a Göring y Himmler del partido por traición. Nombró al gran almirante Karl Dönitz como su sucesor como jefe de Estado y a Goebbels como canciller. Ordenó al Noveno Ejército continuar combatiendo hacia Berlín, orden transmitida a tropas que ya estaban rodeadas y aniquiladas. Prohibió cualquier negociación de rendición local, insistiendo que la capitulación solo podría ser nacional y total. Dönitz, al asumir liderazgo tras el suicidio de Hitler el 30 de abril, intentó prolongar combate contra soviéticos mientras negociaba términos con occidentales. Esta estrategia reflejaba cálculo que máximo número de alemanes debía rendirse a angloamericanos para evitar cautiverio soviético. Dönitz autorizó rendiciones parciales en frentes occidentales mientras ordenaba resistencia continuada en este, esperando facilitar la evacuación masiva de soldados y civiles hacia zonas de ocupación occidental. Los aliados rechazaron esta aproximación, insistiendo en rendición incondicional simultánea en todos los frentes. La disciplina militar alemana, legendaria durante años de guerra, se desintegró durante estos días finales, pero con variación según unidad. Formaciones de las Waffen-SS mantuvieron cohesión mediante combinación de fanatismo ideológico y terror interno. Unidades del ejército regular mostraban rango desde combate profesional continuo hasta rendiciones masivas según liderazgo local y circunstancias tácticas. El Volkssturm simplemente se disolvió en muchas áreas, con civiles abandonando posiciones para refugiarse con familias. Las deserciones masivas finalmente abrumaron la capacidad represiva del régimen. La violencia interna nazi, durante estos últimos días, servía funciones múltiples: castigar transgresiones reales, intimidar potenciales desertores y proporcionar ilusión de control al liderazgo que había perdido toda autoridad efectiva. Cada ejecución de un desertor reafirmaba el poder del Estado, incluso mientras ese Estado dejaba de existir. Los cuerpos colgados en calles berlinesas demostraban que el aparato de terror nazi funcionaba hasta el final absoluto, que el régimen prefería asesinar alemanes antes que admitir derrota. La caída del mando alemán, los últimos combates en Berlín, el colapso total y las rendiciones fragmentadas. El 20 de abril de 1945, día del cumpleaños número 56 de Hitler,
la artillería soviética comenzó a bombardear el centro de Berlín. Los proyectiles impactaban la Cancillería del Reich, el Reichstag y edificios gubernamentales circundantes con regularidad creciente. En el búnker subterráneo donde Hitler celebraba su último cumpleaños, el estruendo de explosiones superficiales proporcionaba banda sonora constante a ceremonias cada vez más surrealistas. Funcionarios nazis presentaron felicitaciones formales a un líder que controlaba menos territorio cada hora. Después de esta farsa protocolar, la mayoría evacuó Berlín hacia posiciones al norte o sur, abandonando la capital a su destino. Hitler permaneció acompañado por un círculo reducido de fanáticos dispuestos a morir con él. La batalla por Berlín se desarrolló como serie de combates fragmentados sin coordinación estratégica coherente. La ciudad se dividía en sectores defensivos nominalmente bajo comandantes diferentes, pero las comunicaciones entre sectores habían colapsado casi completamente. El general Helmut Weidling asumió el comando de la defensa de Berlín el 23 de abril, reemplazando al general Reimann, quien fue removido por Goebbels. Weidling heredó situación imposible: fuerzas dispersas sin munición adecuada, posiciones defensivas improvisadas y órdenes contradictorias emanadas simultáneamente del búnker de Hitler, del cuartel general del grupo de ejércitos Vístula y de autoridades del partido nazi. Las fuerzas defensoras de Berlín comprendían aproximadamente 45.000 soldados de unidades regulares de la Wehrmacht, 40.000 miembros del Volkssturm con entrenamiento mínimo y 3.000 efectivos de las Waffen-SS comprometidos ideológicamente con defensa hasta la muerte. Estas cifras incluían restos de múltiples divisiones destruidas durante combates previos, personal administrativo sin experiencia de combate y adolescentes del Hitlerjugend distribuidos en equipos antitanque. La moral variaba extremadamente. Las SS combatían ferozmente. El Volkssturm buscaba oportunidades de rendición y unidades regulares ejecutaban órdenes mecánicamente sin esperanza de victoria. Los soviéticos avanzaban sistemáticamente mediante tácticas de asalto urbano desarrolladas durante años de combate en ciudades del Frente Oriental. Pequeños grupos de infantería, apoyados por tanques individuales y piezas de artillería de tiro directo, limpiaban edificios metódicamente. Ingenieros demolían estructuras fortificadas con cargas explosivas o simplemente las colapsaban con fuego de cañones pesados. La destrucción era total. Calles desaparecían bajo escombros, edificios ardían durante días, cadáveres permanecían donde caían sin posibilidad de recuperación. La población civil atrapada en sótanos y refugios subterráneos sufría sed, hambre y terror, mientras el combate rugía sobre sus cabezas. El combate urbano favorecía tácticas defensivas en teoría, pero Berlín en 1945 carecía de preparación adecuada para defensa sistemática. A diferencia de Stalingrado, donde los soviéticos habían fortificado cada edificio y establecido posiciones interconectadas, Berlín mostraba improvisación caótica. Algunas intersecciones tenían barricadas de tranvías volcados y escombros, otras permanecían completamente abiertas. Ciertos edificios contenían posiciones defensivas con campos de tiro calculados. La mayoría simplemente alojaban civiles aterrorizados. Esta inconsistencia permitía a los soviéticos identificar puntos débiles, concentrar fuerzas superiores y penetrar defensas antes de que los alemanes pudieran reaccionar. Los combates más intensos ocurrieron alrededor de objetivos simbólicos: el Reichstag, la Cancillería, puentes sobre el río Spree y estaciones ferroviarias principales. Stalin había ordenado capturar el Reichstag antes del 1 de mayo para celebrar el Día del Trabajador con victoria sobre el fascismo. Esta obsesión con un edificio sin valor militar significativo, pero cargado de simbolismo, costó miles de vidas soviéticas. Las SS defendían el área circundante ferozmente, conscientes que su captura significaría el colapso psicológico de la resistencia restante. Equipos de ametralladoras en edificios adyacentes creaban zonas de muerte que las tropas soviéticas debían cruzar bajo fuego constante. El 28 de abril, los soviéticos alcanzaron una distancia de 1 kilómetro del búnker de Hitler.
El sonido de combate callejero era claramente audible en los corredores subterráneos. Hitler celebró matrimonio con Eva Braun en ceremonia civil realizada por funcionario municipal traído específicamente para ese propósito. Luego dictó su testamento político, documento que culpaba a traición interna y conspiración judía internacional por la derrota alemana. No expresó remordimiento por el sufrimiento causado ni reconoció responsabilidad por las decisiones estratégicas desastrosas. Nombró a Dönitz su sucesor y ordenó continuación de la lucha contra el bolchevismo judío. Era testamento de un líder completamente divorciado de la realidad, incapaz de comprender que su propia incompetencia y fanatismo habían destruido Alemania. El 30 de abril, con tropas soviéticas a menos de 500 metros del búnker, Hitler se suicidó. Eva Braun se envenenó con cianuro. Hitler se disparó. Los cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina y quemados parcialmente mientras proyectiles de artillería soviética caían en el área. Los asistentes que realizaron esta cremación improvisada luego intentaron escapar a través de túneles del metro, algunos logrando atravesar líneas soviéticas, otros capturados o muertos en el intento. Con Hitler muerto, la estructura de mando en Berlín perdió su centro psicológico, aunque el combate continuó durante días adicionales. Goebbels asumió el rol de canciller según el testamento de Hitler, pero su mandato duró menos de 24 horas. El 1 de mayo, Goebbels envenenó a sus 6 hijos con cianuro en el búnker. Luego salió al jardín con su esposa Magda, donde ambos fueron asesinados por guardias de las SS, posiblemente a petición propia. La familia Goebbels representaba fanatismo nazi en su expresión más pura, prefiriendo muerte colectiva a supervivencia en un mundo sin Hitler. Esta autodestrucción familiar simbolizaba el culto de muerte que había permeado el régimen durante sus últimos meses. Weidling, ahora comandante supremo de fuerzas alemanas en Berlín, sin instrucciones de autoridades superiores, enfrentaba decisión sobre capitulación. Las municiones estaban agotadas, los suministros médicos no existían, y los heridos morían sin tratamiento en hospitales improvisados. El 2 de mayo por la mañana, Weidling ordenó cesación de hostilidades y rendición incondicional de la guarnición de Berlín. Esta decisión, tomada sin autorización de Dönitz, violaba órdenes directas de Hitler de luchar hasta la aniquilación total. Weidling consideró correctamente que prolongar el combate serviría solo para causar más muertes sin alterar el resultado. La rendición de Berlín no fue un proceso ordenado, sino una serie de capitulaciones fragmentadas. Algunas unidades se rindieron inmediatamente al escuchar la orden de Weidling. Otras, particularmente formaciones de las SS, continuaron combatiendo, considerando la rendición como traición. Grupos de soldados alemanes intentaron romper el cerco soviético para moverse hacia el oeste, prefiriendo cautiverio estadounidense o británico. Estos intentos de fuga raramente tenían éxito. La mayoría eran capturados o muertos por fuerzas soviéticas que rodeaban completamente la ciudad. El 2 de mayo por la tarde, la resistencia organizada en Berlín había cesado, aunque tiroteos esporádicos continuaron durante días mientras los soviéticos limpiaban bolsillos de resistencia. La captura del Reichstag el 30 de abril, tras un combate feroz, proporcionó a los soviéticos victoria simbólica crucial. Soldados soviéticos izaron bandera roja sobre el edificio en ruinas en fotografía que se convertiría en icono del triunfo soviético sobre el nazismo. La realidad era menos gloriosa que la imagen propagandística. El edificio estaba parcialmente destruido, defendido por pequeños grupos desesperados, y su captura no alteró significativamente el curso de los combates en otras partes de la ciudad. Sin embargo, la imagen de la bandera soviética ondeando sobre Berlín cumplió un propósito político esencial, demostrando al mundo que la Unión Soviética había derrotado al Tercer Reich. Fuera de Berlín, la desintegración del mando alemán continuaba en otras áreas. El 9º Ejército, atrapado al sureste de Berlín desde el 25 de abril, intentó desesperadamente romper el cerco soviético en lo que se conoció como Batalla de Halbe.
Aproximadamente 200.000 soldados alemanes y civiles refugiados quedaron atrapados en este bolsillo. Durante días realizaron ataques suicidas contra líneas soviéticas, intentando abrir un corredor de escape. Los soviéticos respondieron con artillería masiva y ataques aéreos que convirtieron los bosques de Halbe en mataderos. Se estima que entre 40.000 y 60.000 alemanes murieron en estos combates, con la mayoría de sobrevivientes capturados. Solo pequeñas fracciones lograron atravesar líneas soviéticas y alcanzar posiciones estadounidenses al oeste. En el norte, restos del grupo de ejércitos Vístula se retiraban hacia posiciones británicas. El 2 de mayo, los comandantes del 21º Ejército Alemán y del 3er Ejército Panzer se rindieron a fuerzas occidentales, deliberadamente evitando cautiverio soviético. Esta rendición selectiva reflejaba cálculo extendido entre comandantes alemanes. Maximizar el número de soldados capturados por occidentales minimizaría el sufrimiento en cautiverio. Las fuerzas británicas y estadounidenses generalmente trataban prisioneros alemanes según convenciones de Ginebra. Los soviéticos, con razón enfurecidos por atrocidades alemanas en territorio soviético, frecuentemente no lo hacían. El 3 de mayo, Dönitz estableció un gobierno provisional en Flensburg, cerca de la frontera danesa. Este gobierno existía en limbo legal extraño. Nominalmente dirigía a Alemania, pero controlaba solo fragmentos de territorio en el norte, sin capacidad de hacer cumplir órdenes militares o civiles. Dönitz intentó negociar rendición parcial con Eisenhower, ofreciendo capitulación en el frente occidental mientras continuaba combatiendo soviéticos. Eisenhower rechazó esto inmediatamente, insistiendo en rendición incondicional simultánea en todos los frentes. Las potencias aliadas no permitirían a Alemania dividirlas mediante rendiciones selectivas. Las rendiciones regionales continuaron durante los primeros días de mayo. El 4 de mayo, el mariscal de campo Montgomery aceptó la rendición de fuerzas alemanas en Holanda, Dinamarca y noroeste de Alemania. El 5 de mayo, Breslau finalmente capituló tras un sitio de meses, con Gauleiter-Hanke huyendo en avión horas antes. El 7 de mayo, en Reims, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas, efectiva a las 23 horas con un minuto del 8 de mayo. Stalin insistió en una ceremonia de rendición adicional en Berlín con representación soviética apropiada. El 9 de mayo, el mariscal de campo Wilhelm Keitel firmó documento idéntico en Karlshorst, distrito de Berlín, ante oficiales soviéticos. Incluso después de estas rendiciones formales, el combate continuó en áreas aisladas. Fuerzas alemanas en Curlandia, Letonia, rodeadas desde octubre de 1944, no se rindieron hasta el 10 de mayo. La guarnición en la isla de Hel, en Polonia, resistió hasta el mismo día. Bolsillos de tropas alemanas en Checoslovaquia combatieron hasta el 11 de mayo. Estos retrasos reflejaban dificultades de comunicación en ejército fragmentado más que intención de continuar la guerra. Una vez que los comandantes locales recibieron y verificaron órdenes de rendición, generalmente obedecieron inmediatamente. El costo de estos últimos días fue catastrófico. Se estima que 400.000 personas murieron durante abril de 1945 solo en el frente oriental. Soldados alemanes y soviéticos, civiles alemanes atrapados en zonas de combate, civiles soviéticos en territorios todavía ocupados. Más de 1 millón de soldados alemanes fueron capturados por los soviéticos entre el 1 y el 8 de mayo, marchados hacia el este a campos de prisioneros donde muchos morirían durante años siguientes. Berlín quedó en ruinas, con 70% de edificios destruidos o severamente dañados. La población civil que sobrevivió enfrentó hambre, violencia de ocupación y colapso total de servicios básicos. La rendición alemana no trajo paz inmediata, sino transición a nueva forma de sufrimiento. Millones de alemanes quedaron desplazados, refugiados en su propio país o expulsados de territorios orientales anexados por Polonia y la Unión Soviética. Ciudades enteras carecían de agua, electricidad, alcantarillado funcional.
Mujeres alemanas sufrieron violaciones masivas por tropas soviéticas vengativas. La ocupación aliada imponía controles estrictos sobre movimiento y actividad económica. El Estado alemán dejó de existir, reemplazado por administración militar de 4 potencias con objetivos frecuentemente contradictorios. Los últimos intentos alemanes de detener a los soviéticos habían fracasado completamente. Desde las alturas de Seelow hasta las calles de Berlín, la resistencia alemana solo prolongó agonía sin alterar resultado inevitable. Las directivas finales del régimen nazi combinaron fanatismo ideológico con cálculo político cínico, sacrificando vidas alemanas para objetivos que oscilaban entre ilusorios e inexistentes. La violencia interna del Estado contra su propia población durante estos días demostró la naturaleza del régimen hasta su último momento, dispuesto a destruir Alemania antes que admitir derrota. La rendición alemana el 8 de mayo de 1945 marcó el fin oficial de la guerra en Europa, pero sus consecuencias resonarían durante décadas. Alemania quedó dividida, ocupada, su pueblo traumatizado y su territorio devastado. El intento nazi de dominación europea había terminado en catástrofe absoluta. Los esfuerzos finales por detener el avance soviético demostraron no heroísmo, sino futilidad, no sacrificio significativo, sino desperdicio de vidas sin propósito estratégico. La última semana de la guerra en Europa fue testimonio de la capacidad humana para prolongar sufrimiento innecesario, cuando liderazgo incompetente y fanatismo ideológico reemplazan racionalidad estratégica. El Tercer Reich, que Hitler prometió duraría 1000 años, colapsó en ruinas después de 12 años de existencia, dejando Europa en cenizas y millones de muertos como legado de su ambición destructiva. La dimensión humana del final, civiles, combatientes y la experiencia del derrumbe. La guerra que había devastado Europa durante 6 años alcanzó su conclusión más violenta en territorio alemán durante la primavera de 1945. Mientras los ejércitos se enfrentaban en batallas finales, millones de civiles experimentaban el colapso de su mundo con inmediatez visceral. La población alemana, que había apoyado o tolerado al régimen nazi durante años de victorias, ahora enfrentaba consecuencias directas de políticas que habían sembrado destrucción a través del continente. La experiencia vivida de estos últimos días revelaba dimensiones humanas del conflicto que las narrativas estratégicas frecuentemente oscurecían: terror individual, decisiones imposibles de supervivencia y desintegración de estructuras sociales que habían proporcionado orden y significado. Los refugiados constituían la manifestación más visible del colapso. Se estima que entre 12 y 14 millones de alemanes huyeron o fueron expulsados de territorios orientales durante los últimos meses de la guerra y periodo inmediato de posguerra. Estas columnas interminables de desplazados incluían familias completas con posesiones cargadas en carretas, ancianos que no habían abandonado sus hogares en décadas, niños separados de padres en el caos de evacuaciones masivas. Viajaban por carreteras congestionadas bajo bombardeos aéreos ocasionales, sufriendo hambre, exposición climática y enfermedades. Muchos morían en ruta. Sus cuerpos quedaban en cunetas sin ceremonias ni registros, desapareciendo en anonimato estadístico de catástrofe masiva. Las mujeres cargaban peso desproporcionado de estas evacuaciones. Con hombres movilizados para combate o ya muertos, ellas organizaban huidas familiares, protegían niños, tomaban decisiones sobre qué posesiones llevar y cuáles abandonar. Estas decisiones tenían peso terrible. Cada objeto representaba conexión con vida anterior que nunca retornaría. Fotografías familiares, documentos, joyas, utensilios domésticos, todo debía evaluarse por utilidad inmediata versus valor sentimental. Frecuentemente elegían mal, cargando objetos inútiles mientras abandonaban necesidades básicas, solo comprendiendo errores cuando era demasiado tarde para corregirlos. Los niños experimentaban esta disolución social con incomprensión mezclada con adaptabilidad sorprendente. Muchos habían conocido solo guerra,
normalidad ausente de sus vidas formativas. Juegos infantiles incorporaban elementos de conflicto, construían fortificaciones de escombros, jugaban a soldados y enemigos, imitaban sonidos de artillería. Simultáneamente, sufrían malnutrición crónica que retrasaba su desarrollo físico, trauma psicológico de separaciones familiares y violencia presenciada, y ausencia de educación formal durante meses o años. Estos niños constituirían generación marcada permanentemente por experiencias de sus años formativos. Berlín durante los últimos días contenía aproximadamente 2,5 millones de civiles atrapados, mientras ejércitos combatían en sus calles. La mayoría se refugiaba en sótanos, estaciones de metro y búnkeres públicos donde pasaban días o semanas en oscuridad, sin información confiable sobre progreso de batalla sobre sus cabezas. El agua corriente falló en muchos distritos, obligando expediciones peligrosas a fuentes públicas bajo fuego de artillería. Los alimentos escaseaban dramáticamente. Raciones oficiales habían colapsado, reemplazadas por saqueo de almacenes abandonados y matanza de animales domésticos para consumo. Ancianos débiles y niños pequeños sufrían especialmente, sin resistencia física para soportar privaciones prolongadas. Las condiciones sanitarias se deterioraron catastróficamente. Sin agua corriente ni sistemas de alcantarillado funcionales, enfermedades se propagaban rápidamente en refugios superpoblados. Disentería, tifus y otras enfermedades infecciosas mataban a personas ya debilitadas por malnutrición. Los cadáveres permanecían donde caían durante días. Nadie tenía capacidad o voluntad de arriesgar la vida recuperándolos para un entierro apropiado. El olor de muerte permeaba la ciudad, cuerpos en escombros, caballos muertos en calles, alcantarillas desbordadas con desechos humanos. Esta degradación física acompañaba el colapso psicológico de normas sociales. Las violaciones masivas de mujeres alemanas por tropas soviéticas constituyeron aspecto más traumático de la ocupación. Las estimaciones varían ampliamente, pero historiadores sugieren que entre 100.000 y 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas durante los últimos meses de guerra y período de ocupación inmediata. Estas agresiones reflejaban venganza por atrocidades alemanas en territorio soviético, deshumanización mutua tras años de propaganda y colapso de disciplina militar entre tropas victoriosas. Las víctimas incluían niñas adolescentes y mujeres ancianas. Edad no proporcionaba protección. Muchas fueron violadas repetidamente por múltiples atacantes, sufriendo trauma físico y psicológico que cargarían de por vida. La sociedad alemana respondió a estas violaciones con un silencio vergonzoso que persistió durante décadas. Las víctimas raramente hablaban de sus experiencias, internalizando la culpa que correctamente pertenecía a perpetradores. Familias frecuentemente rechazaban mujeres embarazadas por violaciones, considerándolas contaminadas. Este trauma colectivo no reconocido contribuyó a patologías sociales en la Alemania de posguerra, complicando la reconciliación con el pasado y la construcción de una identidad nacional renovada. Solo generaciones después comenzaron conversaciones públicas sobre esta dimensión del sufrimiento de guerra. Los combatientes alemanes en estos últimos días experimentaban un espectro de emociones y motivaciones. Los soldados veteranos del Frente Oriental comprendían que la guerra estaba perdida, pero continuaban combatiendo por combinación de disciplina profesional, lealtad a camaradas y cálculo que resistencia organizada permitiría más evacuaciones civiles hacia el oeste. Estos hombres habían sobrevivido años de combate brutal. Su competencia militar contrastaba con desesperación estratégica de su situación. Combatían eficientemente dentro de un sistema que había perdido todo propósito racional, ejecutando tácticas competentes en servicio de objetivos irrealizables. El Volkssturm representaba extremo opuesto del espectro militar. Estos civiles movilizados carecían de entrenamiento, equipamiento adecuado y moral combativa. Muchos buscaban activamente oportunidades de rendición o deserción. Cuando autoridades nazis no estaban presentes, unidades enteras del Volkssturm simplemente abandonaban posiciones asignadas, retornando a familias
o buscando lugares para esconderse hasta que el combate pasara. En áreas donde las SS mantenían presencia, sin embargo, el terror de ejecuciones sumarias forzaba cumplimiento mínimo de órdenes suicidas. Las Waffen-SS y fanáticos del Hitlerjugend ocupaban categoría separada. Ideológicamente comprometidos con nazismo, estos combatientes no contemplaban rendición como opción. Para ellos, la guerra representaba un conflicto existencial entre visiones del mundo mutuamente exclusivas. La derrota significaba no solo pérdida militar, sino aniquilación del sistema de creencias que había proporcionado significado a sus vidas. Muchos pelearon literalmente hasta la muerte, rechazando oportunidades de rendición y ejecutando actos suicidas contra fuerzas enemigas superiores. Este fanatismo, aunque militarmente inútil, causó bajas innecesarias en ambos lados durante los últimos días. Los oficiales médicos y personal sanitario enfrentaban dilemas imposibles de triage. Los hospitales militares y civiles desbordaban con heridos para quienes tratamiento adecuado no existía. Sin anestesia suficiente, antibióticos o material para vendajes, médicos realizaban amputaciones con herramientas improvisadas, mientras pacientes mordían madera para soportar dolor. Las decisiones sobre quién recibía recursos escasos equivalían a elegir quién viviría y quién moriría. Muchos profesionales médicos sufrieron colapsos nerviosos bajo peso de estas responsabilidades imposibles, incapaces de reconciliar entrenamiento para salvar vidas con realidad de muerte masiva que no podían prevenir. La experiencia de rendición variaba dramáticamente según ubicación y fuerzas captoras. Soldados alemanes que se rendían a británicos o estadounidenses generalmente recibían tratamiento correcto según convenciones de Ginebra. Los interrogaban, procesaban como prisioneros de guerra y eventualmente internaban en campos donde condiciones, aunque difíciles, permitían supervivencia. La rendición a los soviéticos presentaba perspectivas mucho más sombrías. Millones de prisioneros alemanes fueron marchados hacia el este, a campos en Siberia y Asia Central, donde morirían durante años siguientes por malnutrición, exposición, enfermedad y trabajo forzado. Esta disparidad motivaba esfuerzos desesperados de unidades alemanas por moverse hacia el oeste antes de rendir. Los civiles que sobrevivieron combates enfrentaban ocupación que variaba según zona. En sectores occidentales controlados por estadounidenses, británicos y franceses, la vida gradualmente retornaba a semblanza de normalidad. Las autoridades militares aliadas proporcionaban raciones alimentarias básicas, restauraban servicios públicos esenciales y establecían administraciones locales. En zona soviética, la ocupación era más dura. Requisiciones de alimentos, maquinaria industrial desmantelada y enviada a la Unión Soviética, y restricciones severas sobre movimiento y actividad económica caracterizaban experiencia de alemanes orientales durante años iniciales de posguerra. Las familias fragmentadas intentaban reunirse en caos de desplazamientos masivos. Cruz Roja estableció servicios de búsqueda para conectar parientes separados, procesando millones de consultas durante años de posguerra. Muchas búsquedas nunca encontraban resolución. Personas simplemente habían desaparecido sin rastro durante evacuaciones, bombardeos o violencia de últimos días. Esta incertidumbre atormentaba a sobrevivientes que no podían confirmar muerte de seres queridos ni abandonar la esperanza de un eventual reencuentro. El duelo sin resolución complicaba el procesamiento psicológico del trauma. La desnazificación impuesta por aliados intentaba remover influencia nazi de sociedad alemana, pero encontraba dificultades prácticas inmensas. Millones de alemanes habían sido miembros del partido nazi o organizaciones afiliadas por razones que oscilaban entre fanatismo ideológico y necesidad pragmática de mantener empleos. Distinguir colaboradores entusiastas de participantes reluctantes requería investigaciones individuales imposibles de realizar a escala necesaria. El proceso eventualmente se diluyó, permitiendo a muchos ex-nazis reintegrarse en sociedad de posguerra con consecuencias mínimas,
mientras algunos verdaderamente culpables de crímenes graves escapaban de la justicia. Los juicios de Nuremberg proporcionaron mecanismo para enjuiciar a los líderes nazis de más alto rango por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios establecieron precedentes importantes en derecho internacional, afirmando principios que órdenes superiores no excusaban responsabilidad individual por atrocidades. Sin embargo, solo una pequeña fracción de perpetradores enfrentó justicia formal. La mayoría de funcionarios de rango medio y ejecutores de políticas genocidas nunca fueron procesados, permitiéndoles vivir vidas normales en la Alemania de posguerra o escapar a países que no extraditaban. La reconstrucción física y psicológica de Alemania requeriría décadas. Ciudades enteras necesitaban ser reconstruidas desde escombros. Infraestructura económica, demolida por bombardeos estratégicos y políticas de tierra quemada, debía ser restaurada antes de que producción industrial pudiera reanudarse. La población, traumatizada y desmoralizada, necesitaba reconstruir no solo edificios, sino también sentido de identidad nacional compatible con democracia. El Plan Marshall estadounidense proporcionaría recursos cruciales para reconstrucción material. La reconciliación psicológica con pasado nazi tomaría generaciones. La experiencia alemana de estos últimos días de guerra revelaba verdades incómodas sobre naturaleza humana bajo presión extrema. La violencia no discriminaba entre culpables e inocentes. Sufrimiento se distribuía indiscriminadamente. Individuos capaces de actos extraordinarios de sacrificio coexistían con aquellos que perpetraban crueldades innecesarias. Sistemas sociales que habían parecido permanentes se evaporaban bajo presión, revelando que orden civilizado dependía de condiciones materiales que guerra destruía sistemáticamente. La capacidad humana para normalizar horror, adaptarse a condiciones inhumanas y continuar funcionando en circunstancias que deberían paralizar era simultáneamente admirable y aterradora. Los últimos intentos alemanes de detener a los soviéticos, vistos desde perspectiva de población civil y combatientes individuales, revelaban no solo fracaso militar, sino tragedia humana masiva. Miles de vidas se perdieron en defensas, sin esperanza de posiciones sin significado estratégico. Civiles sufrieron porque líderes fanáticos preferían destrucción total a admisión de derrota. La última semana de guerra en Europa demostró la capacidad del Estado para infligir sufrimiento a su propia población, incluso mientras ese Estado dejaba de existir. Las directivas finales, los combates desesperados, las ejecuciones de desertores y la violencia de la ocupación componían capítulo final de guerra que había costado decenas de millones de vidas. Cuando finalmente terminó el 8 de mayo de 1945, lo que quedaba no era victoria celebrable, sino alivio exhausto de que la matanza había cesado, acompañado por comprensión aterradora del precio pagado por años de fanatismo, agresión y negación de humanidad compartida. El intento alemán de detener a los soviéticos en la última semana de guerra fracasó completa y costosamente, dejando legado de sufrimiento que resonaría a través de generaciones.